bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas recientemente incorporados al examen de admisión de la UNCH. La verdad, lo cierto es que no sabemos cuándo se vaya a dar este proceso, pero para mí es una gran oportunidad poder compartirles este tema a todos y cada uno de ustedes. Bien, comencemos entonces. Jean-Paul Sartre es un escritor francés que ha tenido la posibilidad de incursionar en muchos aspectos, no solamente en la literatura, pues, ¿no? Ahí podemos observar que nació el 23 de junio de 1905 allá en París, Francia, y murió pues en el año de 1980. Hace poco se cumplió un año más de su fallecimiento y bueno, pues realmente Jean-Paul Sartre es considerado como el padre del existencialismo. Si bien es cierto, hay muchos autores que están dentro, hay muchos autores e intelectuales que están dentro de esta corriente filosófica que es el existencialismo. Más allá de todo eso, Jean-Paul Sartre ha llegado a ser considerado como el padre de esta corriente filosófica, padre del existencialismo. Bien, como mencionaba, este autor no solamente se dedicó a la literatura, sino también tuvo la oportunidad de incursionar en la filosofía. Entonces vamos a ver que las obras de Jean-Paul Sartre no solamente son catalogadas como literarias, sino también algunas de ellas como obras filosóficas, ¿ya? Entonces fue un filósofo, fue un escritor, y como escritor pues tuvo la oportunidad de incursionar en diversos géneros. No solamente desarrolló la narrativa, sino también pues el teatro. Aparte de eso, tuvo la posibilidad de ser activista político, siempre ligado a los ideales de la izquierda, siempre sumergido en el comunismo. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Ahí está, el pensamiento. El pensamiento ligado a la corriente filosófica del existencialismo, que luego explicaremos de manera breve en qué consiste esta corriente filosófica, cuál fue el planteamiento de esta corriente filosófica. Y también el pensamiento de Jean-Paul Sartre estuvo pues ligado a las ideas de izquierda. Es así, él quiso conocer muy de cerca el comunismo, quiso conocer muy de cerca los ideales de izquierda. Es así que inclusive junto con Simone de Beauvoir, que ya lo vamos a explicar quién es esta mujer, Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? Llegaron pues hacia Cuba para conocer muy de cerca esto del comunismo, ¿no? Entonces es un autor que se ha sumergido en esos contextos, que ha llegado a incursionar pues también en ese tipo de pensamiento. Siguiente. Entabló y vivió una relación amorosa muy polémica con Simone de Beauvoir, como le decía. Un poquito de francés, con algunas dificultades, pero ahí estamos, ¿no? Desde que eran jóvenes estudiantes universitarios, llegaron a conocerse estos dos personajes, que pronto se involucrarían en el ámbito literario y también en el ámbito de la filosofía, sobre todo en el ámbito de la filosofía existencialista. Pero curiosamente la relación que ellos tuvieron, para Jean-Paul Sartre, Simone fue su compañera amorosa. O sea, no estoy diciendo su esposa o su acompañante siquiera, no estoy mencionando que solamente fue su compañera amorosa durante muchísimo tiempo, hasta los últimos días que vivió pues Jean-Paul Sartre. Desde que se conocieron, esa relación, pero la relación que ellos tenían estaba marcada por la libertad, ¿ya? Estaba marcada porque cada uno podía hacer su vida, cada uno podía entablar otras relaciones. O sea, ellos vivían una relación polígama. Para ellos era algo que era tomado como si fuera un pacto. Simone de Beauvoir tenía pues, o tuvo muchos amantes, inclusive del ámbito literario. Jean-Paul Sartre tuvo muchas amantes, muchas mujeres,
pero siempre tenía esa, no sé si la obligación, pero creo que sí el cariño o la necesidad de volver a Simón. E incluso cuando se distanciaban, justamente porque uno u otro llegaba pues a tener relaciones fuera de ellos, se mandaban cartas, ¿no? Se mandaban cartas diciéndose que se extrañaban y todo eso. Inclusive Jean-Paul Sartre tuvo la capacidad de organizarse con sus mujeres, ¿no? Según dicen, que en las mañanas él le dedicaba 1 hora a cada mujer que tenía, pero por las tardes la dedicaba completamente a Simone de Beauvoir. O sea, ese tipo de relación vivieron ellos. Se complementaron muchísimo en el trabajo literario, se complementaron muchísimo en el trabajo filosófico, ya que ambos intelectuales estuvieron sumergidos en el ámbito del existencialismo. Bien, también sabemos que en el siglo XX se vivió un periodo de entreguerras, ¿no? Aparte de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y precisamente Jean-Paul Sartre tuvo la oportunidad de servir en la Segunda Guerra Mundial al ejército francés. Tuvo la posibilidad de participar en ese contexto bélico, ¿no? Muy bien. Tuvo una amistad con Albert Camus, aunque luego se volvió en una gran confrontación esta amistad. En primer lugar, debo decir que ambos autores, ambos intelectuales, tanto como Sartre y Camus, pertenecieron al existencialismo. Claro, a una de las variantes del existencialismo. ¿Ya? Esa variante del existencialismo al cual pertenecieron ellos fue el existencialismo ateo. Ya luego explicaremos más o menos en qué consiste esto, ¿no? Pero resulta que en un tiempo llegaron a tener distanciamiento y ese distanciamiento generó inclusive una gran controversia. Obviamente eso se dio a causa de las propias manifestaciones de los autores, ¿ya? Sabemos, y que quede esto bien claro, que Jean-Paul Sartre estaba muy identificado con las ideas de izquierda, muy identificado con las ideas del comunismo. Y en cierta manera Albert Camus también estuvo identificado con la izquierda. Pero en algún momento él dijo, si yo puedo criticar a la derecha, también puedo criticar a la izquierda. Y creo que ese fue el punto de inflexión, creo que ese fue el meollo para que estos dos autores se distancien, ¿no? Después de esas declaraciones, Jean-Paul Sartre claramente se alejó pues de Albert Camus, ¿no? Inclusive lo consideró como deslealtad. El haber dado esas manifestaciones, el haber vertido esas opiniones, en el caso de Albert Camus, sobre la izquierda, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se generan muchas confrontaciones. Más adelante, ambos autores van a ser galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Claro, Camus fue galardonado antes que Jean-Paul Sartre, ¿ya? Bueno, paradójicamente, hablando del Premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1964. Sin embargo, este autor rechazó este premio, no lo aceptó. Y es uno de los pocos autores que rechazó pues este galardón. Ya algunos días antes de anunciarse el ganador del Premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre envió una carta a la Academia Sueca pidiéndoles que no lo premiaran. Sin embargo, a pesar de esa petición de Jean-Paul Sartre, la Academia Sueca se pronunció y dio como ganador pues a Jean-Paul Sartre, ¿no? Dieron como ganador a él. Justo en ese año, en el año del 1964, imagínense que también estaba nominado Jorge Luis Borges a este premio.
Y si recordamos nosotros, Jorge Luis Borges es considerado como el eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. Lo nominaron 11 veces y en ninguna de las ocasiones había sido galardonado. Imagínense, este hubiera sido un año muy propicio para que Jorge Luis Borges sea galardonado con el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Aprovechando que Jean-Paul Sartre pide a la Academia Sueca que no lo consideren, que no le premien. Entonces hubiera sido una brillante oportunidad para que la Academia Sueca le dé pues el premio a Jorge Luis Borges. Sin embargo, eso no se dio y anunciaron a Jean-Paul Sartre como el ganador del premio ese año. A pesar de eso, este autor persistió en el rechazo y se generó todo un escándalo. Muchos se han preguntado por qué Jean-Paul Sartre rechazó este premio. Una de las razones que él mismo lo manifestó era que si aceptaba pues ese galardón se iba a convertir en una institución. Y la literatura y el autor para Jean-Paul Sartre no debía institucionalizarse, ¿no? Él decía, qué diferente es firmar un documento o firmar algo como Jean-Paul Sartre y qué diferente es firmar algo como Jean-Paul Sartre, ganador del Premio Nobel de Literatura. Entonces, una de las cosas que lo motivó a no aceptar ese premio fue eso, ¿no? Fue justamente no convertirse en una institución, ¿ya? Por otro lado, dicen también que este rechazo al premio fue motivado por la controversia, por la polémica con Albert Camus, ¿no? La Academia Sueca le entregó el Premio Nobel de Literatura mucho antes, a Albert Camus. Entonces algunos consideran que por esa razón también pues desistió de este reconocimiento. Muy bien, lo cierto es que Jean-Paul Sartre desde sus primeras obras, desde La náusea y sobre todo con El ser y la nada, llega a convertirse en uno de los autores más leídos de los últimos tiempos. Inclusive, bueno, pues su legado ha ido creciendo a pesar de que no había recibido el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Inclusive algunos lo tildaron como arrogante por no haber aceptado el premio. E inclusive, como les digo, a pesar de no haber recibido el premio, bueno, su legado, su trayectoria y reconocimiento fue creciendo para él, ¿no? Y así llegó a convertirse en uno de los grandes intelectuales más importantes del siglo XX. Muy bien, ahora veamos un poquito más o menos en qué consiste esta corriente filosófica del existencialismo. Yo mencionaba hace un momento que en el siglo XX hay un periodo de entreguerras, ¿no? Este periodo de entreguerras generó pues en la humanidad, generó en el hombre una incertidumbre, generó una angustia. Entonces comienza a surgir esa idea de encontrar el sentido pues a todo esto, a todo lo que el hombre vivía, a todo lo que al hombre le pasaba. Entonces es así que esta corriente filosófica llega a tener pues un gran espacio precisamente en este periodo de entreguerras. No quiero decir que el existencialismo se da precisamente en este periodo, ¿no? Inclusive de mucho antes, pero precisamente es con este autor, con Jean-Paul Sartre, que se establece prácticamente las bases del existencialismo, ¿cierto? Entonces, este existencialismo está centrado en el hombre, pero está centrado en el hombre de manera individual, no en ese hombre como parte de la sociedad, no en ese hombre como parte de la universalidad. El existencialismo trata al hombre como un individuo, trata al hombre como un ser individual y que tiene la libertad de poder escoger su destino, tiene la libertad de poder elegir su camino, ¿no? El existencialismo de Sartre no cree
en Dios, por ejemplo. No cree en el ser supremo que pueda manejar el destino del hombre, que pueda manejar la vida del hombre, ¿no? El existencialismo de Jean-Paul Sartre ve a la existencia antes de la esencia. Entonces, el hombre existe como individuo y tiene la libertad y la responsabilidad de poder llevar su vida, de poder construir su destino. Sin embargo, en este camino, el hombre encuentra un vacío, el hombre encuentra soledad, el hombre encuentra angustia. Y a partir del existencialismo, el hombre trata de encontrarle el sentido a las cosas, el sentido a lo que pasa en su vida, el sentido a lo que ve, a lo que percibe, trata de encontrarle el sentido. Pero resulta que este hombre, con esa libertad y responsabilidad que tiene, lo que consigue al final encontrar no es el sentido de la vida, no es el sentido de las cosas. Más al contrario, se da cuenta y llega a la conclusión de que todo está inmerso en lo absurdo. ¿Y qué es lo absurdo? De que no pudo encontrar el sentido a las cosas. Entonces, en el existencialismo se nos plantea que este hombre de manera individual actúa con libertad y responsabilidad. Sin embargo, encuentra un vacío, encuentra la angustia, encuentra la soledad y trata de darle sentido a todo eso, al porqué. Y el no encontrar el sentido a todas estas cosas quiere decir que todo está regido por el absurdo. ¿No es cierto? Lo que no tiene sentido, eso es lo absurdo. Entonces, el existencialismo de Jean-Paul Sartre nos manifiesta eso. Y ya les voy adelantando. La novela La náusea precisamente nos va a mostrar esta secuencia, nos va a mostrar a un personaje que representa al hombre de manera individual y que va a vivir de manera aislada, de que va a vivir en soledad. Claro, él es responsable de todo eso, ¿no? Ese personaje que nos va a dar a conocer Jean-Paul Sartre en La náusea es Antoine Roquentin. Y Antoine Roquentin es un tipo que vive en soledad, que se aísla. Claro, él vive de manera libre, ¿no? A lo que él cree y es responsable de eso. Pero pronto encuentra que nada tiene sentido, que las cosas existen porque existen y que pueden ser necesarias o no también, ¿no? Entonces, todo esto que estamos explicando al final, vamos a notarlo también pues en la novela La náusea, que a continuación iremos explicando. Bien, la náusea. Hoy en día, bueno, pues el significado de la palabra náusea ya es conocido, ¿no? Pero veamos cómo se da en el ámbito filosófico y en el ámbito literario. Bien, La náusea es una novela filosófica que explica la esencia del existencialismo. Ya, entonces, esta es la esencia del existencialismo. Pues, esto es lo más importante. El hombre como ser individual, que vive solo, que se aísla, ¿cierto? Encuentra un vacío en su existencia y no le encuentra sentido, explicación. Y eso es lo absurdo. Entonces, precisamente en esta novela, La náusea, se van a dar estos aspectos del existencialismo. Ya mencionaba hace un momento que el personaje Antoine Roquentin es el que desarrolla todo este proceso, ¿no? También tenemos acá que la novela La náusea está escrita a manera de diario, ¿sí? Pues, y es de esa manera que Antoine Roquentin va reflexionando, nos va dando a conocer su percepción, sus reflexiones sobre la vida, sobre lo que ve, sobre lo monótono que puede convertirse la vida. Bien, respecto a su publicación, es importante señalar que esta novela todavía Jean-Paul Sartre lo comenzó a escribir en el año de 1931, cuando me parece tenía 26 años, ¿no?
Entonces ya él se aventuraba a plantear los aspectos del existencialismo a partir de esta novela, 1931. Pero van a pasar todavía varios años para que finalmente en 1938 se llegue a publicar definitivamente con este título La náusea, ¿no? Anteriormente hubo un proyecto de Jean-Paul Sartre de publicar esta novela con otro título, con el título de Melancolía, aunque fue rechazado por la editorial con la que se iba a publicar. Al final terminaron rechazando y bueno, pues un par de años después esa misma editorial finalmente publica la obra con el título La náusea. Si nosotros leemos las primeras páginas, hay una dedicatoria muy curiosa, ¿no? A Castor, dice, ¿no? La dedicatoria nos dice a Castor. Y en realidad esta dedicatoria a Castor se refiere pues a su compañera amorosa, a Simone de Beauvoir. A ella se refiere pues con este término a Castor, ¿no? Porque el término Beauvoir dice que se parece a la pronunciación inglesa de Castor, ¿no? Entonces por eso cariñosamente Jean-Paul Sartre llamó pues Castor a Simone de Beauvoir y al final terminó dedicándola pues esta novela. Bien, continuamos. Al darnos a conocer esta novela, Jean-Paul Sartre crea una ciudad ficticia, una ciudad francesa de nombre Beauville, ¿ya? Y es precisamente en este lugar donde se va a dar la vida del personaje que ya mencionaba, Antoine Roquentin, ¿no es cierto?, que había viajado bastante durante mucho tiempo, pero que ahora se había retirado de esa actividad, vivía de sus rentas y se había instalado pues en una estancia, en un hotel de la ciudad de Beauville, ¿no? Y ahí vivía pues de manera aislada, de manera solitaria, y como voy a leer algunos fragmentos de la novela, él decía que no tenía amigos, pues, ¿no?, que vivía solo. Entonces, en primer lugar, centrémonos en el escenario de esta novela. La novela La náusea tiene como escenario la ciudad ficticia Beauville, ¿no?, la ciudad francesa ficticia de Beauville, ¿ya? Bien. Entonces, en primer lugar, aquí hablamos de la soledad del personaje Antoine Roquentin, que como ya decía, vivía pues en un hotel, ¿no?, y decide vivir de manera aislada en esta ciudad de Beauville, ¿ya?, en un hotel, ¿no es cierto? Su vida solitaria, aislada, transcurre de manera monótona, como dice ahí, caminando por las calles, visitando cafés, visitando museos, bares. Y así se da pues por momentos la vida monótona de este personaje. Inclusive podemos nosotros aquí anotar algunos puntos importantes que corroboran precisamente la soledad en la que se encontraba Antoine Roquentin. Por ejemplo, dice acá: yo vivo solo, completamente solo, ¿cierto? Nunca hablo con nadie, no recibo nada, no doy nada, ¿no es cierto? Entonces vemos a un personaje sumergido en el aislamiento y en la soledad, ¿ya? Bien. Quizá uno de los personajes con los que se relaciona es la dueña del hotel, del Rendez-Vous de Cheminots, ¿cierto?, que se llama de nombre François, que es la dueña, la patrona de esta estancia, la patrona de este hotel, con quien en algunos momentos tiene contacto físico, contacto sexual, ¿no es cierto? Una de las pocas personas, aparte de que él dijo que vive solo, quiere estar solo, ¿no?, una de las pocas personas con quien tiene contacto. Aquí podemos ver. El autodidacto no cuenta. Está François, la patrona del Rendez-Vous de Cheminots, o sea, del hotel. ¿Pero acaso le habló?
A veces después de la cena, cuando me sirve algo, le pregunto, ¿tiene usted tiempo esta noche? Nunca dice que no. Y la sigo a una de las grandes habitaciones del primer piso que alquila, por hora o por día. No le pago, hacemos el amor de igual a igual. Entonces, una de las personas con quien tiene contacto físico Antoine Roquentin es con la dueña del hotel. Pero no es nada, pues, formal, ¿cierto? Bueno, y esa es la vida, pues, que lleva Antoine. Por otro lado, en algunos momentos él hace referencia a un estado. A un estado. ¿Cuál es ese estado? La náusea. ¿Y cómo él cataloga la náusea? Por ejemplo, o cómo da a conocer que está sumergido en la náusea. Por ejemplo, aquí anoté lo siguiente. Entonces me dio la náusea. Me dejé caer en el asiento, ni siquiera sabía dónde estaba. Veía girar lentamente colores a mi alrededor, o sea, tenía mareos, ¿no? Tenía ganas de vomitar. No voy a pensar que estaba embarazada, no, eso no. Y hice, ¿no? Entonces tenía ganas de vomitar. Y desde entonces la náusea no me ha abandonado, me posee. Y una pregunta que debemos hacer es por qué Antoine Roquentin entra en este estado de la náusea, de sentir repugnancia, vómitos, mareos. Entonces, ahí podemos ver de que al margen de su soledad, de la vida que lleva, entra en este estado. Entonces ya vamos comprendiendo más o menos a qué se refiere pues esta palabra, ¿cierto? ¿A qué se refiere esta palabra? Siguiente. Bueno, ¿a qué se dedicaba Antoine Roquentin ahora que que ha decidido vivir en esta ciudad? Bueno, ha decidido trabajar en un proyecto personal. Ha decidido trabajar escribiendo la biografía de un personaje. Entonces, su trabajo era escribir un libro sobre un personaje histórico del siglo XVIII llamado el Marqués de Rollebon. Entonces, para dedicarse a este trabajo y escribir la biografía del Marqués de Rollebon, tenía que nutrirse de libros, tenía que leer bastante. Entonces, acudía a la biblioteca. Y es en este contexto y en esta circunstancia que se relaciona con otro personaje, a quien solamente se le menciona como el autodidacto o el autodidacta, ya quien también visita con frecuencia pues la biblioteca de la ciudad. Y curiosamente este autodidacto se dedica a leer los libros de la biblioteca en orden alfabético. Vaya manera de perder el tiempo. Para mí esto no tiene sentido. Y si tú recuerdas qué cosa era no tener sentido, qué cosa era no encontrarle sentido, era lo absurdo. Si te acuerdas de la explicación anterior. Entonces, para mí esto no tiene sentido, pues, ¿no? Y la crítica también ha considerado, los estudios también señalan de que esto es algo que no tiene sentido. Por lo tanto, aquí vemos un elemento de lo absurdo, pues. O sea, ¿quién se dedica a leer los libros de una biblioteca en orden alfabético? Y conforme pasaba el tiempo, el autodidacto estaba pues en la letra L. Leyendo los libros en orden alfabético ya estaba pues en la letra L, ¿no? Bueno, conforme a esta vida que llevaba Antoine Roquentin, entra a reflexionar, ¿no es cierto? Entra a reflexionar sobre lo que ve alrededor, sobre las cosas, los vasos, los jardines, la piedra. Y dice, oye, ¿esto existe por qué es? ¿Puede ser necesario o no también? Entonces empieza a entrar en ese tipo de reflexiones. Y una de las cosas sobre el cual reflexiona es sobre su pasado, sobre el pasado. Que dice acá, por ejemplo, algo que anoté: el pasado es un lujo de propietario. ¿Dónde había de conservar yo el mío? O sea, ¿por qué yo tengo que conservar el pasado?
Y justamente esto de dejar el pasado y pensar en el futuro con mucha libertad, con mucha responsabilidad, era uno de los planteamientos del existencialismo. Mira cómo Sartre utiliza este personaje y esta novela para darnos a conocer los aspectos del existencialismo, ¿no? Nadie se mete el pasado en el bolsillo, imagínense. Entonces, por un lado reflexiona sobre las cosas que ve, sobre su pasado, conforme lleva pues esta vida Antoine Roquentin. Y también él dice que es libre de poder pensar, ¿no? Entonces dice acá, mi cuerpo es lo único que poseo. Un hombre solo con su cuerpo no puede detener los recuerdos, le pasan a través. No debería quejarme, solo quise ser libre. ¿Ves? Mira cómo los aspectos del existencialismo están en este personaje, Antoine Roquentin. La libertad. Y cada vez que se va sumergiendo en estas reflexiones, se da cuenta que muchas cosas no tienen sentido. Y al no encontrar el sentido a las cosas, es caer en el absurdo, pues, precisamente. La contingencia, que se refiere a algo que puede ser necesario o no también. Otro de los personajes con los que se relaciona Antoine Roquentin es Annie. Ya Annie era un antiguo amor, era un amor del pasado, y curiosamente Annie va a tener la posibilidad de volver a la vida de Antoine Roquentin. Y para Antoine Roquentin, Annie es la esperanza para salir de esto de lo absurdo. Ella puede darle algo de sentido con su aparición. Entonces un día Antoine Roquentin recibe una carta de manera inesperada, de manera intempestiva, una carta de Annie, y le decía que quería volverlo a ver, ¿no? Que deseaba verlo. Y Antoine Roquentin espera con muchísima expectativa, espera con muchas ansias ver a Annie después de casi 4 años. Y para él, en ese momento, Annie es la esperanza para darle sentido a todo eso que ha estado pensando, ha estado reflexionando. Pero sucede lo siguiente. Cuando se volvieron a encontrar, Annie era una persona con una mentalidad muy diferente. Sí, conversaron, tuvieron la oportunidad de recordar algunas cosas del pasado, pero Annie no tiene intenciones de volver con Antoine. Es más, le dice, después de una ligera conversación, le dice, bueno, ahora márchate que estoy esperando a otra persona, ¿no? Y le va a poner en claro que no se involucre en su vida, que ella tiene ya sus proyectos, tiene ya su forma de ver la vida, ¿no? Entonces mira cómo Antoine llega pues llega a darse cuenta de lo absurdo de la vida, de que todo lo que le rodea no tiene sentido, pues. Finalmente Roquentin llega a la conclusión de que sin Annie en su vida ha perdido toda esperanza. Es un hombre que ha caído en el pesimismo de a poco, en la apatía de a poco ha caído. De su trabajo de escribir la biografía se olvidó. Y lo único en lo que piensa ahora Antoine Roquentin es irse, y precisamente eso da a conocer en la estancia, ¿no? Inicia a despedirse, a mencionar que se va a ir y pronto se marchará. Entonces vemos nosotros que en La náusea, en esta novela, Jean-Paul Sartre nos plantea los aspectos del existencialismo. Para eso utiliza a un individuo, a un hombre sumergido en la soledad, que es Antoine Roquentin, y que experimenta todo esto, pues, ¿no? Y que experimenta todo esto. Bien. Por lo tanto, la náusea, ¿a qué se refiere? La náusea es un estado generado por lo absurdo. O sea,
al darse cuenta que no existe sentido en muchas cosas, bueno, pues cae en la náusea Antoine Roquet. Por lo tanto, llegamos a la conclusión siguiente, que la náusea es un estado generado por lo absurdo. O sea, al no encontrar el sentido, al vacío que el hombre pueda vivir, a la angustia, a la soledad que pueda vivir el hombre. Entonces, al no encontrar sentido a todo eso, ha caído en el absurdo. Y eso le genera la náusea, que es mareos, vómitos, repugnancia. Finalmente, los temas. Yo he podido encontrar una gran variedad de temas dentro de esta novela. Una de ellas es la reflexión sobre la existencia humana, ¿no? La soledad, el aislamiento, que claramente vemos en Antoine. También el pesimismo, cómo Antoine va cayendo de a poco en el pesimismo, ¿no? Es como si se fuera degradando de a poco este personaje a partir de la reflexión sobre la existencia. La angustia, las contradicciones humanas, ¿no? Si primero es la existencia, la esencia. Para el existencialismo de Sartre, yo existo y yo creo la esencia. Yo creo a ese ser supremo. No, el ser supremo no me cree a mí. O sea, ese es el planteamiento de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y el tema de lo absurdo. Muy bien, muchas gracias a todos aquellos quienes se han conectado, siempre nos siguen, ya hay mucha gente que está ingresando a nuestra página. Tenemos una página donde pueden ustedes encontrar todas las clases de todos los temas del curso de literatura. Obviamente tienen que ponerse en contacto con mi persona a través del WhatsApp o a través del Messenger o una llamada para poder ver la modalidad de ingreso, ¿no? Se necesita una contraseña para que puedan acceder a la página. Los temas están actualizados de acuerdo al nuevo prospecto de la UNCH, entonces creo que muchos de los temas todavía no se han desarrollado en muchas instituciones preuniversitarias, y es por eso que nosotros hemos venido renovando esta temática. Y bueno, pues con muchísima alegría estamos recibiendo a muchos chicos. Ya hay muchos jóvenes estudiantes quienes a partir de sus contraseñas personales están accediendo a nuestras páginas. Pueden ver las clases una y otra vez y también pueden descargar materiales, ¿no? En ese sentido, yo los invito a todos ustedes quienes han seguido esa transmisión a poder ingresar a nuestra página. Más adelante, yo gustoso de poder compartir otro tema. Pueden escribir: profesor, queremos tal tema, y lo vemos de qué manera darles a conocer, ¿no es cierto? Bien, en esta oportunidad hemos hablado del existencialismo. En realidad es una corriente filosófica muy compleja para poder estudiar. He tratado de ser lo más sencillo posible. Jean-Paul Sartre ha sido estudiado bastante, pero también es necesario leer muchos aspectos para poder entender la filosofía de Sartre, ¿no? Entonces, y más todavía en la náusea, que vemos pues cómo el autor nos plantea los aspectos de esta corriente filosófica existencialismo. Muchísimas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.